Manejé por 9 horas bajo la lluvia, con artritis en las rodillas. Llevaba un pastel de zanahoria hecho en casa en el asiento del copiloto, para sorprender a mi hija en su cumpleaños número 50. Pero cuando entré, empapada hasta los huesos, escuché risas en la cocina. Dios, ojalá se estrelle, dijo la voz clara de mi hija Laurel. Así ya no tendríamos que aguantar sus llamadas todo el tiempo, respondió su esposo. O mínimo que se pierda un rato, un fin de semana sin sentirnos culpables, ¿no? Y los dos se rieron. Yo dejé el pastel en la encimera. 9 días después cambié mi testamento. 3 semanas después, todavía se preguntaban por qué les estaban rechazando las tarjetas de crédito. A los 78 años, por fin entendí que la venganza se sirve mejor con consecuencias financieras. Antes de seguir, suscríbete para más historias sobre la fuerza callada que todos llevamos dentro. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Me llamo Birdie Matt. Soy viuda desde hace 12 años, sobreviviente de cáncer y bibliotecaria retirada. Todavía acomodo mis especias por orden alfabético. Cuando murió Harold, me quedé en nuestra casa colonial de 2 pisos en Millbrook, porque los recuerdos me hacían compañía. Vivo sola, con su suéter aún colgado en la puerta del cuarto, y el jardín que él plantó, ahora floreciendo bajo mis manos cuidadosas. Mi relación con mi único hijo se fue enfriando desde hace años, aunque yo hacía como que no me daba cuenta. Nuestras llamadas semanales eran cada vez más cortas, y él se ponía tenso cuando mencionaba que quería visitarlo. Sus excusas crecían como la mala hierba: trabajo, remodelaciones, compromisos sociales, pero nunca había espacio para mí. La Navidad pasada, se fueron a Barbados en lugar de venir a casa. El trabajo ha estado loco, me dijo Kent, mientras en su Instagram salían fotos de cócteles en la playa y paseos en crucero al atardecer. Yo me culpé, pensé que era demasiado necesitada, muy triste, la viuda que no sabe seguir adelante. Aún así, mandaba paquetes, galletas, bufandas que yo misma tejía, cheques de cumpleaños que cada vez eran más grandes, como mi desesperación porque me hicieran caso. Me convertí en la abuela que espera junto al teléfono y guarda recortes de periódico que nunca van a leer. Lo que nunca imaginé, lo que ninguna madre espera, es hasta qué punto habían convertido mi amor en dinero. Las tarjetas de crédito que yo firmé cuando remodelaron su cocina, los préstamos que saqué para su primera casa, que luego resultó ser una de 4 recámaras y alberca climatizada, el enganche de la casa de playa, mientras me decían que no podían pagar un boleto de avión para visitarme en mi cumpleaños. Ahora la lluvia me parece diferente, ya no es algo que tengo que soportar, sino un recordatorio de que hasta las tormentas más fuertes pasan, cuando todas las piezas del dominó financiero que yo armé con tanto cuidado comenzaron a caer, y sus vidas bien construidas empezaron a desmoronarse sin mi apoyo silencioso. Descubrí algo importante. La fuerza no está en todo lo que aguantas, sino en lo que un día decides ya no permitir. Así fue como aprendí a dejar de ser el tapete, y empezar a ser la tormenta. Tardé 2 días en hacer el pastel. 3 capas de pastel de zanahoria, con betún de queso crema, decorado con zanahorias de mazapán que moldeé con estos dedos que ya no se doblan como antes. Cada zanahoria me tomó casi 10 minutos. Enrollaba el mazapán teñido de naranja, le pellizcaba una punta y le ponía los tallitos verdes. Hice 24 zanahorias y las puse en círculo encima del pastel, como un jardincito. A Laurel le encantaba el pastel de zanahoria desde que tenía 7 años. Ese día, en su fiesta, dijo: el chocolate es muy obvio. Me levanté antes de que saliera el sol el día que iba a hornear. Dejé la mantequilla fuera para que se suavizara mientras rallaba zanahorias hasta que me dolió la muñeca. La receta era de mi mamá, pero con los años le fui agregando más canela y un poquito de nuez moscada. Harold solía robarme un poco del betún cuando pensaba que no lo estaba viendo. Yo me hacía la que no notaba nada. ¿Vas a manejar tú sola todo ese camino?, me preguntó Feta cuando le conté mi plan. Ella estaba parada del otro lado del seto que separa nuestras entradas, con las tijeras de podar en la mano y sus rizos grises saliéndose de debajo de su sombrero de jardinería. Hemos sido vecinas por 32 años, desde que ella se mudó después de su divorcio. Vio crecer a Laurel, me ayudó a cuidar a Harold en sus últimos meses, y me traía guisados cuando el cáncer me dejó demasiado débil para cocinar. No es como si fuera la ruta de Oregón, Feta, le dije, voy por la autopista. Ese no es el punto, Birdie. El pronóstico dice que va a llover fuerte hasta Connecticut. ¿Y tus rodillas? Mis rodillas y yo ya llegamos a un acuerdo, le contesté, mientras ponía con cuidado el portapastel en la cajuela, entre 2 almohadas para que no se moviera. Ellas se quejan, y yo no les hago caso. Ella solo suspiró, como siempre que sabía que no valía la pena discutir. Por lo menos llévate el celular y márcame cuando llegues.
Sí, mamá, le dije bromeando. Teníamos la misma edad, pero siempre se preocupaba como si fuera mi madre. Alguien tiene que cuidarte, murmuró, dándose la vuelta hacia sus rosas. Salí a las 4:30 de la mañana con mi bolso lleno, mi cardigan bueno y la crema de manos de lavanda que a Laurel le encantaba cuando era niña. Mi termo con café seguía caliente, y el carro olía rico a café tostado francés con un toque de canela que le espolvoreé encima. La radio sonaba bajito, esa estación vieja con la que Harold y yo solíamos bailar en la cocina. La lluvia empezó justo saliendo de Millbrook. Gotas gordas caían en el parabrisas como si fueran el comienzo de una confesión. Cuando crucé la línea del estado, ya caía una lluvia constante que apenas me dejaba ver las luces del coche de adelante. Los limpiaparabrisas apenas podían con tanta agua, chirriando con un ritmo que se parecía al dolor en mis rodillas. Debiste haberle hecho caso a Feta, me dije en voz alta, apretando más fuerte el volante. Mis dedos ya se empezaban a poner tiesos. La artritis siempre empeora con el clima húmedo, pero seguí manejando, 9 horas por delante, como una prueba de voluntad. Pero, ¿qué era un poco de lluvia y dolor comparado con la cara de sorpresa que iba a poner Laurel al verme en su puerta? Me la imaginaba mientras manejaba, los ojos bien abiertos, las manos en la boca, ese gritito de niña que a veces aún le salía cuando algo la emocionaba de verdad. Mamá, ¿qué haces aquí? Y luego el abrazo, ese abrazo de verdad que no sentía desde hacía más tiempo del que me gustaba admitir. La carretera se alargaba frente a mí, como un río de asfalto que se perdía entre la lluvia. Los tráileres salpicaban agua por todos lados, y por momentos no veía nada. Bajé la velocidad a 90, luego a 80, y me incliné hacia el volante, como si eso me ayudara a ver mejor. El pastel iba bien asegurado en su portapasteles, en el asiento del copiloto. Era mi forma de mostrar cariño y esperanza. En una parada de descanso en Massachusetts, bajé del carro despacito. Me quejé cuando mis rodillas tronaron por el movimiento. Adentro del edificio, con luces frías y fuertes, me metí al baño y me estuve tallando las rodillas con agua fría. El olor a medicina se mezclaba feo con el del aromatizante barato. Un empleado me vio con cara de preocupación. ¿Le falta mucho para llegar?, me preguntó, dándome una servilleta. Voy a la mitad, le contesté, intentando sonreír, aunque seguro se me vio más como una mueca. Dicen que va a llover más fuerte, a lo mejor quiere esperarse un rato. Pero esperarme no era opción, los cumpleaños no se atrasan, y yo había planeado llegar justo antes de la cena que Laurel dijo que haría con unos amigos. No le había dicho que iba. De hecho, no hablé con ella desde hace 3 días, cuando decidí hacer este viaje. La sorpresa era parte del plan. Quería romper con esa frialdad que se había metido entre nosotras, y evitar tener que agendar una visita como si fuera cita del doctor. Volví al camino y subí la calefacción, porque el frío ya se me había metido hasta los huesos. El reloj del carro marcaba las 9:47 de la mañana. Me faltaban unas 5 horas, si la lluvia no me retrasaba. Me tomé un ibuprofeno sin agua y puse cara de asco por lo amargo. Para no pensar en el dolor, me puse a recordar otros cumpleaños. Cuando Laurel tenía 6 años y su carita se iluminó al abrir la casa de muñecas que estuve armando por meses. Le puse cortinas chiquitas hechas a mano, y marquitos con fotos familiares. A los 12, soplando las velas de un pastel con forma de pila de libros, era su etapa de Nancy Drew. A los 16, fingiendo que el collar que le regalé no era su estilo, aunque luego lo usó diario por 2 años. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo mis llamadas se volvieron molestia y mis visitas una carga? Ahora mi presencia solo parece causar incomodidad, o pena. No puedo decir exactamente cuándo pasó. Tal vez fue después de que murió Harold y yo empecé a necesitar más apoyo. O cuando se casó con Kent, con su casa de playa y su club elegante, y mi casa vieja empezó a parecer bonita, pero no suficiente. O tal vez cuando me enfermé, y la idea de que podrían tener que cuidarme se volvió una sombra incómoda en su vida perfecta. La lluvia cayó más fuerte cuando entré a Connecticut, golpeando el techo como si alguien estuviera tocando con los dedos, con prisa. Un tráiler se metió de repente, y todo el tráfico tuvo que ir despacio para pasar junto a las patrullas y ambulancias, que tenían las luces prendidas y se reflejaban en el pavimento mojado. El GPS volvió a calcular la ruta y me agregó 45 minutos más al tiempo de llegada. Ya era temprano por la tarde y mi cuerpo ya no aguantaba más. Me dolía la espalda baja, el cuello estaba tieso, y las rodillas seguían doliendo aunque ya me había tomado medicina. Pero a veces, el puro deseo de llegar es más fuerte que cualquier pastilla. Ya había manejado entre tormentas de nieve para llevar a Laurel a su recital de baile. Me aventé por calles inundadas para llegar a su graduación de la universidad.
Una lluvia y la artritis no me iban a parar ahora. Los suburbios de Hartford empezaron a verse entre la lluvia, como si fueran un espejismo. Ver los nombres de las calles conocidas en los letreros me hizo sentir que ya casi estaba ahí. Me chequé en el retrovisor. El labial ya casi no se notaba y mi cabello estaba chueco por recargarme en la ventana. No importa. Me iba a arreglar rápido antes de entrar a la casa de Laurel. La lluvia aflojó un poco, como si me diera chance de tener un momento de claridad. Las casas estaban grandes y separadas, todas con jardincitos bien cuidados. A pesar de la lluvia, la casa de Laurel era la más grande del callejón sin salida, y se veía cálida con las luces prendidas mientras la tarde se hacía noche. Por la ventana del frente alcancé a ver movimiento, sombras y gente yendo de un lado a otro. Seguro eran los preparativos para la fiesta a la que no me invitaron. Me estacioné al otro lado de la calle, no en la entrada, parte del plan sorpresa. Agarré con cuidado el portapasteles, chequé que las zanahorias de mazapán siguieran bien puestas, y salí bajo la lluvia. El camino hasta la puerta era corto, como de unos 6 metros, pero cuando llegué ya estaba empapada. El agua me escurría por el cuello y ya tenía los zapatos todos mojados por dentro. No toqué el timbre, la puerta estaba entreabierta, como siempre que esperaban visitas, y hoy, la visita era yo. Entré al recibidor y el agua empezó a chorrear de mis zapatos. La casa olía a romero y ajo, a algo que se estaba horneando. Me recordó a esas cenas que Laurel y Kent hacían para sus amigos, reuniones a las que ya no me invitaban desde hace años. La casa estaba perfecta, todo colocado con cuidado. La consola esa carísima que costó más que mi primer carro. Las pinturas raras que Laurel decía que eran arte caro, aunque para mí se veían como dibujos de niño. Y las fotos familiares bien ordenadas, pero ni una sola foto mía. El piso de mármol brillaba con las luces del techo. Estaba frío y limpio, y yo iba dejando huellas mojadas. Me detuve. De pronto no estaba segura. Gritaba, me anunciaba, el pastel pesaba en mis brazos, pero lo que más pesaba era la expectativa, todo lo que esperaba que pasara. Desde la cocina se oían voces, risas. Se notaba que Laurel y su esposo estaban platicando con alguien. Avancé despacio, pensando cómo entrar. Sorpresa. No, muy cursi. Feliz cumpleaños, hija, también se oía raro. Tal vez con un simple hola bastaba. Ya estaba por dar la vuelta a la esquina cuando escuché que decían mi nombre. Mi mamá volvió a llamar en la mañana, dijo Laurel, con ese tonito molesto que ya le había notado últimamente. Es la tercera vez en la semana. ¿Y ahora qué quería?, preguntó Kent, con voz aburrida. Me quedé completamente quieta. El pastel empezó a pesar más en mis brazos. Lo mismo de siempre, dijo Laurel. Hablar por hablar durante una hora, recordarme que está sola, hacerme sentir mal por tener mi propia vida. Sentí un nudo en la garganta. Ahí debí irme, voltearme y largarme, todavía con algo de dignidad, pero no me podía mover. Mis pies no reaccionaban. Por lo menos no se invitó sola a tu cumpleaños, dijo Kent. ¿Te acuerdas del año pasado? Se quedó 5 días. Ni me lo recuerdes. Tuve que esconderme en el cuarto solo para tener un ratito de paz. Cada palabra se sentía como si me dieran un golpe. Me quedé parada, la lluvia chorreando de mi abrigo al piso de madera. Dijo que tal vez venga a visitarnos pronto, siguió Laurel. Le dije que estábamos ocupados con el trabajo. Bien hecho. Lo último que necesitamos es que se aparezca sin avisar, respondió Kent. Si no doliera tanto, hasta me habría dado risa de lo irónico. Me los imaginé como debían estar, Laurel en la isla de la cocina, cortando verduritas, Kent en la estufa, moviendo algo. Su vida juntos parecía más una actuación que algo de verdad. Dios, ojalá se estrelle, soltó Laurel de repente. Mi corazón se paró. Así ya no tendríamos que estar lidiando con sus llamadas. Kent se rió. O que se pierda tantito. Nada más un fin de semana sin sentirnos culpables. Su risa sonaba como una mezcla de veneno y miel. El pastel me temblaba en las manos. Mi hija, la misma niña a la que cuidé cuando le dio varicela, a la que llevé a urgencias a medianoche, a la que le ayudé con maquetas y tareas hasta las 2 de la mañana, a la que le curé el corazón roto con helado, acababa de decir que ojalá yo me muriera. Y su esposo, el que prometió respetar a su nueva familia, se rió. No recuerdo haber decidido entrar a la cocina. Mi cuerpo simplemente se movió solo. Ahí estaban, justo como me los imaginé, Laurel picando verdura, Kent en la estufa. Sus caras cuando me vieron, se les fue el color. Las bocas se les abrieron como si no pudieran creer lo que veían. El tiempo se detuvo. Vi en sus ojos cuando entendieron lo que pasaba. Los vi tratando de adivinar cuánto había escuchado.
pensando cómo iban a arreglar las cosas. Laurel se llevó la mano al cuello. Era un gesto que sacó de mí, lo hacía cuando no sabía qué decir. No dije nada, no lloré, solo puse la caja del pastel en la barra, me di la vuelta y salí por donde había entrado. Mamá, escuché que me dijo Laurel. Mamá, espérate. Pero yo ya estaba otra vez bajo la lluvia, caminando tan rápido como mis rodillas viejas me lo permitían. De vuelta a mi coche, de regreso al camino por donde había llegado. Pajarito, por favor, escuché la voz de Kent, uniéndose a Laurel, los dos llamándome. No era nuestra intención, dijo él también. Cerré la puerta del coche sin decir nada, ignorando sus excusas. Metí la llave en la ignición con manos que ya no temblaban. Es curioso cómo a veces uno piensa más claro justo cuando todo se está cayendo a pedazos. Los limpiaparabrisas iban y venían, constantes, como si marcaran el ritmo, izquierda, derecha, verdad, amor, indiferencia. En el espejo retrovisor los vi, parados en la entrada, Laurel abrazándose a sí misma y Kent con la mano en su hombro. Se veían chiquitos, lejos, como si ya no importaran, y mientras el coche avanzaba, se hicieron aún más pequeños. No volví a voltear. ¿Alguna vez alguien te ha fallado tan feo que ya no puedes fingir que no pasó? Suscríbete y cuéntame tu historia en los comentarios. A veces lo más difícil es alejarse de lo que nos lastima. La lluvia cayó más fuerte cuando llegué a la carretera, como si el clima me estuviera ayudando a desaparecer. Mi ropa se me pegaba al cuerpo, mojada, incómoda, pero eso ya no importaba. La incomodidad era nada comparada con el vacío que sentía por dentro. El asiento del copiloto, donde iba ese pastel tan especial, ahora estaba vacío. Me imaginé a Laurel en esa luz gris de la tarde. Mi celular empezó a vibrar, una vez, luego otra, y luego sin parar, con llamadas y mensajes que llegaban uno tras otro. No tenía ni que verlo para saber que era ella, tratando de arreglar algo que ya no tenía remedio. Lo puse en silencio sin mirar. ¿A dónde se va uno cuando se da cuenta que su hogar no era real? Cuando el amor que uno pensaba seguro, resulta que tenía condiciones. Cuando la relación en la que uno puso todo, era solo una obligación para la otra persona. El camino frente a mí parecía una cinta larga llena de opciones, ninguna de las cuales me llevaba de regreso a lo que, hace una hora, yo creía verdadero. Manejé sin rumbo hasta que se prendió la luz de la gasolina, ese foquito que nos recuerda que, aunque estemos rotos por dentro, las cosas prácticas no esperan. Vi un motel entre la lluvia, de esos viejos, con letreros medio fundidos y decoración pasada de moda. El cartel de «vacante» parpadeaba como si me dijera, aquí puedes quedarte, aunque sea solo por hoy. La habitación olía a cloro y a cigarros viejos. Afuera, unas flores marchitas intentaban dar alegría. Me senté en la orilla de la cama, con la ropa aún húmeda, y me quedé viendo la pared hasta que la vista se me nubló. Por primera vez desde que escuché esas palabras horribles, me dejé sentir todo el dolor. No fue solo un comentario feo, dicho en un mal momento, fue el resultado de años de rechazos sutiles, de excusas mal hechas, de una relación que se iba secando, mientras yo la seguía regando con esperanza. Mi hija no solo rechazó mi visita, rechazó mi lugar en su vida. Esa noche mi teléfono vibró 17 veces, no contesté ninguna. La mañana llegó colándose entre las cortinas del motel. Me había quedado dormida con toda la ropa puesta, entumida, sin fuerzas para preocuparme por el confort. El celular dejó de sonar como a las 2 de la mañana, cuando se le acabó la pila por tantas notificaciones. La luz blanca del baño me mostró mi cara en el espejo, y apenas si me reconocí. Mis ojos se veían hundidos, y las arrugas alrededor de mi boca estaban más marcadas. Me bañé y me puse la misma ropa de ayer. Luego agarré el celular. 27 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto. Laurel, mamá, por favor llámanos. Lo malentendiste todo. Solo estábamos bromeando, no era contigo. Kent, Birdie, por favor déjanos explicarte. Laurel, mamá, estoy preocupada. ¿Dónde estás? Esto no es justo. Me estás espantando. Kent, al menos dime que estás bien. Laurel, si no contestas, voy a tener que llamar a la policía. Ese último mensaje era puro cuento. Laurel no iba a meterse en el problema de explicar por qué su mamá, ya grande, se había ido tan rápido de su casa. Puse el celular boca abajo y me quedé pensando. Tenía opciones. Podía regresar como si nada hubiera pasado. Podía ir y encarar a los dos, pedirles una disculpa como se debe. O podía hacer algo completamente distinto. Porque esta no era la primera vez que me decepcionaban.
Ya había señales, chiquitas, que había preferido ignorar. La Navidad que cancelaron porque, según, Kent tenía gripa, y luego subieron fotos en Instagram desde una estación de esquí en Vermont. Esa vez que fui a visitarlos y mis cosas del baño de huéspedes las guardaron en un closet porque iban a llegar sus amigos. El regalo de graduación que le mandé a la sobrina de Kent, y la tarjeta de gracias decía, para el señor, y la señora, Richards, como si fuéramos completos desconocidos. Todo eso, que antes pensé que eran detalles sin importancia, ahora se juntaba como piezas de un rompecabezas que ya no podía ignorar. Así que en vez de manejar de regreso a mi casa o a la de Laurel, puse una nueva dirección en el GPS, una residencia en White Plains. Lo bastante cerca para recoger mis cosas si lo necesitaba, pero lo bastante lejos para tener espacio, para pensar sin sentirme atrapada en la rutina. El celular sonó otra vez. No era Laurel ni Kent, era Zeta. Pajarito, gracias a Dios, llevo marcándote desde ayer. ¿Estás bien? Laurel me llamó, dijo que algo pasó. Los escuché, le dije. Escuché a mi hija decir que ojalá me estrellara y me muriera. Hubo silencio, 3 segundos largos. ¿Dónde estás?, me preguntó, con la voz firme, tratando de no sonar tan enojada como estaba. Voy rumbo a White Plains. Bien, no regreses ahí. Vuelve a casa cuando estés lista. Aquí tengo la botella de Glenfiddich que me dio Harold antes de morir. Creo que ya toca abrirla. Por primera vez desde que entré a esa cocina, se me asomó una sonrisa. No era felicidad, aún no. Pero sí fue como si me cayera el 20 de una verdad que no había querido ver. Quizá perdí a una hija, pero no estoy sola. Estaré en casa en unos días, le dije. Ve enfriando ese whisky. Así no se toma el whisky, pagana, me contestó Zeta. Y esa bromita entre nosotras se sintió como el primer pedazo de tierra firme que pisaba en todo un día. Colgué y seguí manejando. La carretera se extendía frente a mí como una pregunta que todavía no podía responder. La lluvia ya se había ido, todo olía a limpio. El mundo parecía nuevo, aunque yo todavía no podía sentirlo así. Pero en algún lugar, entre el dolor y el horizonte, una parte de mí, una parte fuerte, ya empezaba a pensar en qué iba a venir después. Todavía no era el perdón, pero ya era un comienzo. Quizá no era perdón todavía, pero era algo. Pasé 3 días en la residencia, y me dio algo que no había sentido en años, estar sola, sin sentirme sola. Nadie me llamaba, no tenía que fingir estar bien, ni dar la mejor cara. Fui a un centro comercial cercano y me compré ropa nueva, cosas prácticas, cómodas. Nada que ver con esos vestidos floreados que Laurel siempre decía que me hacían ver más alegre. Puse el celular en silencio, excepto las llamadas de Zeta. Ella me iba contando cómo estaba la casa, y el señor Darcy, mi gato. ¿Sabías que vinieron a buscarte?, me dijo Zeta una noche por teléfono. Laurel y Kent tocaron a tu puerta, y cuando vieron que no estabas, vinieron conmigo. ¿Y qué les dijiste? Que estabas bien, y que les ibas a hablar cuando tú quisieras. Kent intentó hacer esa carita simpática que siempre usa, pero soy vieja, no mensa. En la mañana del 4.º día, llamé a mi banco. Quiero información sobre las cuentas donde aparezco como garante, dije, después de confirmar mi identidad. El que me contestó se quedó en silencio un momento. ¿Se refiere a cuentas compartidas, señora Matt? No, cuentas donde yo firmé como respaldo, tarjetas, préstamos, cualquier cosa donde mis bienes estén como garantía. Lo que me dijo después me dolió más que todo lo que había oído de Laurel. 4 tarjetas de crédito con un límite total de 75,000 pesos dólares. Todas garantizadas por mí. Un préstamo personal de 30,000 pesos que sacaron hace 2 años. Una garantía usando el valor de mi casa. ¿Y cuándo hicieron eso?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque las manos me temblaban. La tarjeta más antigua se abrió hace 8 años. La más reciente, hace 6 meses. 6 meses, justo cuando Laurel me llamó llorando porque el negocio de Kent iba mal. Yo le ofrecí dinero y ella me dijo: no necesitamos caridad, mamá, solo apoyo emocional. Lo que quería decir era que mi firma le servía más que mi cariño. Después del banco, llamé al asesor de inversiones de Harold, mi esposo ya fallecido. Señora Matt, qué gusto saber de usted. Hace como 5 años que no hablábamos. Necesito un resumen de todos mis bienes, lo que dejó Harold, y lo que he conseguido desde entonces. Esa misma tarde me mandó el resumen por correo. La casa colonial en Millbrook, que ahora vale el triple de lo que pagamos. El seguro de vida de Harold,
que yo invertí en vez de gastarme. Mi pensión como maestra. Acciones que han crecido bien con el tiempo. Y objetos valiosos de la familia, el anillo de zafiro de mi mamá y los relojes antiguos del abuelo de Harold. En total, poquito más de $1.900.000. Casi justo lo que cuesta la casa frente al mar en Rhode Island que Laurel y Kent decían que estaban ahorrando para comprar. Los mismos que me decían que no podían pagar un vuelo para venir a verme en Navidad. La famosa casa de la playa. Todo hizo clic cuando llamé a la mamá de Kent. Marta, siempre habíamos sido amables entre nosotras, aunque no muy cercanas. Birdie, qué gusto que me llamas por lo de la casa de la playa, me dijo con entusiasmo. Sé que Laurel está súper emocionada. ¿La casa de la playa?, dije yo, con voz tranquila. Sí, la que van a cerrar el mes que viene, me respondió. El préstamo que le di yo, junto con lo que puso mi papá, ayudó mucho a que pudieran comprar esa casa. Aunque según ellos, yo también estaba aportando. No era cierto, al menos, no a propósito. Pero ya estaba entendiendo cuál era mi verdadero papel en sus vidas. Yo era su respaldo económico, su plan B, disfrazado de mamá. Esa noche me senté en la cama del hotel, rodeada de papeles y notas. Empecé a armar una línea del tiempo. Todo estaba tan bien planeado que no podía ser casualidad. Cada vez que me quitaban algo emocionalmente, también sacaban algo de mi cuenta del banco. Cada vez que cancelaban una visita, al poco rato pedían dinero o ayuda. Mientras más me sacaban de sus vidas, más me metían en sus planes financieros. Pensé en Harold, en lo cuidadoso que fue para dejarme protegida. Estaba tan orgulloso de asegurarse que yo estuviera bien. Cuida a Laurel, me dijo antes de morir, pero no dejes que se aproveche de tu corazón. Él sí había visto lo que yo no quise aceptar. Me miré en el espejo del hotel y no vi solo a una señora mayor engañada. Vi también a una mujer fuerte. Una que crió sola a su hija cuando Harold estaba en el ejército. Que sacó una maestría a los 40 trabajando a tiempo completo. Y que enfrentó el cáncer con más valor del que ahora tenía para enfrentar a su propia familia. Esa noche hice una última llamada. Le marqué a Harriet M. C. Hill, mi compañera de bridge por 15 años, y también la abogada de testamentos más brava de 3 condados. Necesito verte, le dije cuando contestó. Es sobre mi testamento. ¿Tiene que ver con Laurel? Me soltó sin rodeos. Sí, pero también conmigo, y con el tiempo. Mi oficina, jueves, 10 de la mañana. Al colgar, sentí algo nuevo. No era tristeza. Tampoco coraje. Era una claridad fría, firme. Esto no se trataba de venganza. Era justicia, y empezaba conmigo. La oficina de Harriet tenía vista al mar y sillas tan incómodas que nadie se quería quedar más de lo necesario. Justo como ella, dura, sin espacio para la lástima. A sus 72 años, seguía tiñéndose el pelo de rojo intenso y usaba tacones que la hacían aún más alta. «Te ves diferente», me dijo en vez de «hola». «Soy diferente», le contesté. Ella solo asintió y me señaló una silla. «Cuéntame». Y le conté todo. El viaje, la pelea, las cuentas, el descubrimiento de que me estaban usando. Harriet escuchó sin interrumpir, tomando notas. Ni siquiera se inmutó con lo más fuerte. «¿Y ahora?», preguntó cuando terminé. «Quiero cambiar mi testamento, todo. Y necesito saber cómo cortar mi apoyo económico sin meterme en problemas». Harriet sonrió, poquito pero de verdad. «Llevo años esperando que dijeras eso. Vamos a empezar con el testamento». Durante 2 horas reorganizamos todo. La casa en Maple Street, mis inversiones y todo mi dinero. Ahora iban a ir al refugio de mujeres de Millbrook, donde fui voluntaria después de que murió Harold. Mis cosas personales se repartirían entre mis amigos. Y dejé regalos especiales para Zeta y unos vecinos que siempre me han tratado con cariño. «¿Y para Laurel?», preguntó Harriet, muy seria. Lo pensé bien. Mi caja de recetas y mis diarios. Para que lea sobre la mamá que dejó ir y la vida que nunca valoró. Harriet apuntó eso con una sonrisa de medio lado. Deliciosamente cruel. Me encanta. Después nos pusimos con el tema del dinero. Cómo deshacerme de todo lo que tenían a su nombre, sin que me metieran en un lío. Harriet trajo a su socio, un abogado experto en temas bancarios. Entre los dos redactaron cartas para quitar mi nombre como garante en las tarjetas de crédito de Laurel y Kent. Todo con efecto inmediato. También avisamos al banco de su hipoteca que yo ya no respaldaba ese préstamo. Cerramos cuentas conjuntas que ni me acordaba que existían y abrimos nuevas solo a mi nombre. «Van a sentirlo pronto», dijo la socia de Harriet.
Les van a bajar el límite de crédito, quizá hasta dejárselos en cero. También pueden cambiarles los términos del préstamo. Lo entiendo, dije mientras firmaba otro papel, esta vez sin temblar. La compra de la casa en la playa seguro se cae sin tu respaldo, agregó Harriet. Me acordé de la voz de Laurel, toda emocionada con la casa. Dios, ojalá se les caiga todo, pensé. Recordé su risa, esa manera tan cruel de ver a los demás solo como herramientas, no como personas. Pues que así sea, dije. Antes de salir de la oficina de Harriet, tomé otra decisión. Le llamé a Martha Richards, la mamá de Kent. Quería avisarte que ya no respaldo financieramente a Laurel y Kent, le dije sin rodeos. ¿Cómo? Contestó ella, confundida. ¿Qué respaldo? El que usaron para pedir créditos y préstamos. Incluyendo, creo yo, el de la casa en la playa. Se hizo un silencio del otro lado. Birdie, nos dijeron que tú ibas a poner la mitad del enganche. Por eso nosotros les prestamos la otra mitad. Me reí, una risa amarga. Pues no, nunca lo ofrecí. Y pensé que era justo que lo supieras antes de que se cerrara el trato. Esa noche, ya en el hotel, no sentí ni culpa ni victoria. Sentí algo raro, una calma muy clara. Pedí servicio al cuarto, cosa que casi nunca hacía. Y cené viendo cómo se escondía el sol en el cielo plano y blanco. Mi teléfono no había dejado de sonar en toda la tarde. Muchos números desconocidos. Sabía que era Kent, llamando desde donde podía. Al final contesté una. ¿Qué hiciste?, dijo Kent. Su voz estaba alterada, más por el miedo que por preocupación. Hola, Kent, estoy bien, gracias por preguntar. El banco canceló todas las tarjetas. Dicen que tú quitaste tu nombre de las cuentas. La del préstamo también. Y Marta me llamó por lo de la casa. Sí, hablé con ella. Y me parece curioso que les dijeras a tus papás que yo pondría la mitad del enganche, cuando tú y yo nunca hablamos de eso. Fue un malentendido, dijo rápido. Mira, tenemos que hablar. Lo que sea que creas que oíste ese día. Sé exactamente lo que oí, Kent. Y todo lo que he descubierto desde entonces me deja claro que no fue un error, fue un patrón. Pajarito, por favor. No más, Kent. No más juegos. No más garantías. No más dinero para una vida en la que no tengo lugar. Excepto cuando necesitan mi buen historial de crédito. Y dile algo a Laurel de mi parte. La mujer que ella pensaba que iba a caerse en pedazos, ya despertó. Colgué, lo bloqueé. Y luego abrí mi laptop y compré mi vuelo de regreso para el día siguiente. 9 horas de viaje me llevaron a una verdad dolorosa. 90 minutos de vuelo me llevarían a mi nueva vida. Mientras guardaba mi ropa nueva en mi maleta vieja, no me sentía ni joven ni viejo, ni ganador ni perdedor. Me sentía diferente, libre, sin ilusiones sobre el amor de mi hija, libre de los problemas de dinero que me ataron a gente que no me quería bien, libre para escribir el final de mi historia como yo quiera, sin deberle nada a quienes ya no tienen lugar en mi corazón. La lluvia que me acompañó en mi viaje hacia los Laureles se fue, y ahora el cielo estaba despejado, como si el universo mismo estuviera de acuerdo con esta nueva claridad que sentía. A mis 78 años, por fin entendí que hay tormentas que no se vienen a aguantar, vienen a limpiar lo que ya no tiene que quedarse. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre tener paz o quedarte con tu familia? Suscríbete y dale like si esto te hace sentido. ¿Tú en qué momento habrías dicho, hasta aquí? Comenta abajo y quédate, que apenas empiezan las consecuencias. Cuando regresé a casa, me sentía diferente, la casa de siempre, con los mismos muebles, las mismas fotos, la misma vista al árbol de maple que Harold plantó cuando nació Laurel, pero yo me movía por ahí como si fuera otra persona, una mujer que al fin se dio cuenta de lo que vale. El señor Darcy me recibió con la misma indiferencia de siempre, y luego se quedó la tarde en mi regazo, como asegurándose de que no me volviera a ir. Zeta trajo el whisky que me había prometido y se sentó conmigo en el porche mientras caía la tarde en el jardín. Me han estado llamando todos los días, dijo, moviendo el vaso con el whisky ámbar. Laurel ya no está preocupada, ahora está enojada. Ya deben haberle llegado los avisos del banco, le contesté. Zeta levantó las cejas. ¿Qué hiciste exactamente? Le conté todo, el testamento nuevo, las garantías que quité, la casa en la playa, todo. Cuando terminé de contarle, Zeta levantó su vaso en un brindis silencioso. Harold estaría orgulloso, dijo, sin más. La primera carta llegó 3 días después de que volví, era papel grueso, color crema, con la letra perfecta de Laurel en el sobre, una carta seria,
Muy diferente a como siempre fue nuestra relación. Querida mamá, no entiendo qué está pasando. No contestas nuestras llamadas. El banco dice que ya no eres nuestra aval y por eso bajaron nuestro crédito. La mamá de Kent dice que la llamaste para preguntarle sobre el préstamo que te pedimos el año pasado. Cualquier cosa que creas haber escuchado ese día, la malinterpretaste. Estábamos bromeando. Fue solo humor negro después de una semana pesada. Ya sabes cómo hablamos Kent y yo a veces. Por favor, llámanos. Estamos preocupados por ti, con cariño. Laurel. Sin disculpas, sin aceptar nada, solo manipulación disfrazada de preocupación, pánico por el dinero, con la máscara de cariño familiar. Doblé la carta con cuidado y la puse en la caja donde guardo los dibujos que Laurel hizo cuando era niña. Solo era otra prueba más de cómo es nuestra relación. Esa noche, Kent llamó desde otro número nuevo. El cierre de la casa en la playa es el próximo viernes, dijo sin siquiera saludar. Los vendedores ya no van a esperar más. Necesitamos que vuelvas a poner la garantía antes del lunes. Hola, Kent. Me temo que eso no va a pasar. Birdie, sé razonable. Es la casa de nuestros sueños. Hemos trabajado años para esto. Interesante. Esos mismos años en los que decías que no podías pagar boletos de avión para venir a vernos en Navidad. Silencio. Eso era diferente. Viajar en Navidad cuesta. Y una casa de $500,000, ¿no? Adiós, Kent. Colgué sin sentirme ni bien ni mal. Solo sentí algo nuevo, seguridad. Por fin sabía que estaba firme sobre mis propios pies. La semana que siguió fue cada vez más desesperada. Cartas diarias de Laurel. Menos sobre arreglar las cosas y más sobre urgencias de dinero. Mensajes de voz de Kent. Unos dulces. Otros llenos de indirectas feas. Incluso amigos de ellos empezaron a llamarme. Gente que apenas conocí en reuniones donde ni mi nombre decían. Solo me presentaban como la mamá de Laurel. Ahora, de pronto, preocupados por mí. La hipotecaria me mandó una carta oficial para confirmar que ya no soy su aval. Las compañías de sus tarjetas de crédito hicieron lo mismo. Cada carta era una prueba más de cómo me metieron en su mundo de deudas sin que yo supiera bien. El miércoles me llegó un mensaje de texto de un número que no conocía. Mamá, por favor, vamos a perder la casa en la playa. Todo ese dinero tirado. ¿Eso quieres? No respondí, pero el mensaje me aclaró algo, aún después de todo. A Laurel le importaba más la casa que nuestra relación. Nunca mencionó las cosas feas que me dijo. Solo dijo que yo malentendí una broma. El viernes en la mañana me reuní con Zoe, la mejor amiga de Laurel desde la universidad, en un café de la ciudad. Yo la invité, no ella a mí. Gracias por venir, le dije mientras nos sentábamos con nuestro café. Zoe se veía incómoda. Lel está muy preocupada por ti, Birdie. Dice que malentendiste algo y que ahora la estás castigando. Sonreí. ¿Te dijo qué fue lo que malentendí? Me dijo que escuchaste una conversación privada y lo tomaste mal. Escuché a mi hija desear que me estrellara con el coche y muriera, le dije. Tranquila, dime tú, Zoe, ¿cómo se supone que debía tomar eso? Zoe abrió los ojos, sorprendida. No lo dijo, no pudo haberlo dicho. Sí lo dijo, y su esposo se rió. Tomé un trago de té. ¿También te contó que me han usado como avalista durante años? ¿Que le pidieron dinero a los papás de Kent para la casa en la playa mientras a mí me decían que no podían pagar un viaje para Navidad? El silencio de Zoe fue suficiente respuesta. No te pedí esta reunión para quejarme, le dije, y seguí. Me reuní contigo para darte esto, le dije mientras deslizaba un sobre por la mesa. Es una invitación a mi fiesta de cumpleaños. Voy a cumplir 79 el mes que viene. Me gustaría que vinieras, pero Laurel y Kent no están invitados. Zoe se fue, visiblemente sacada de onda, y yo no sentí ni alivio ni culpa, solo una paz tranquila, porque cuando se dice la verdad, solita hace justicia. Esa misma tarde, me escribió Martha Richards. Se canceló la compra de la casa de la playa. Creo que deberías saber que te están echando la culpa con todos los que quieran escuchar. Le contesté. Gracias por decirme. Lamento que te estén metiendo en esto. Me respondió rápido. No lo sientas. George y yo ya los estamos viendo más claros. Deberíamos haberte escuchado desde hace años. Y tal vez esa fue mi primera verdadera victoria. No por las decisiones legales o financieras que tomé, sino por ese pequeño momento donde alguien me dijo, tenías razón. 4 semanas después de dejarles de hablar, recibí una llamada de Laurel. Esta vez, contesté. Mamá, dijo con la voz quebrada, como aliviada, por fin, hemos estado muy preocupados. Sí, respondí con un tono tranquilo.
Claro que sí, desapareciste, cambiaste todo tu dinero y tus papeles sin decirnos. Has estado hablando con nuestros amigos a nuestras espaldas. Escuché lo que dijiste, Laurel, la interrumpí, lo de que ojalá me estrellara, lo de querer un fin de semana sin sentirte culpable por mí. Se hizo un silencio largo. Solo, no hagas eso, le dije, no me mientas ahora. Empezó a llorar, pero no era ese llanto fingido que ya me conocía, sonaban a lágrimas de verdad. No lo dijimos en serio, estábamos estresados. Llamas tan seguido y suenas tan sola, nos sentimos culpables. Ese es el problema, le dije, mi amor te pesa, mis llamadas te estorban, mi presencia te incomoda. Eso no es justo, susurró. Tal vez no deseaban mi muerte, pero aquí estamos, ¿qué quieres de mí? Nada, le dije, ese es el punto, ya no quiero nada de ti, ni tu tiempo, ni tu atención, ni tu cariño a medias. Cambié mi testamento, corté todo el apoyo económico y empecé a construir una vida donde no tenga que estar esperando migajas de mi propia hija. No puedes simplemente cerrarnos el grifo, dijo alzando la voz, ya con el pánico encima. Se cayó lo de la casa de la playa. Las tarjetas están al tope. Los papás de Kent están empezando a hacer preguntas sobre préstamos que no podemos pagar. Y otra vez, no había preocupación por mí, sino por lo que yo podía darles. ¿Para eso llamas, Laurel? ¿Para ver si vuelvo a darles dinero? No, dijo rápido. Quiero arreglar nuestra relación. Te amo, mamá. Tú, porque amar también es respetar, y el respeto se basa en la honestidad, y tú no has sido honesta conmigo en años, ni con lo que sientes, ni con tu dinero, ni con mi lugar en tu vida. Eso no es cierto, respondió, pero su voz sonaba insegura. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme nada? Cuando me hablaste solo para saber cómo estoy, no para poner condiciones, cuando me trataste como a alguien que valoras, no como una carga. El silencio fue su respuesta. Ya no voy a ser tu banco, Laurel, y tampoco voy a ser tu costal para desahogarte emocionalmente. Si quieres tener una relación conmigo, será bajo nuevas reglas, respeto mutuo, cariño de verdad y total honestidad. ¿Y si no puedo con esas condiciones? Me dijo, con la voz más dura, dejando caer la máscara. Entonces, le dije sin dudar, no tenemos relación. Así de fácil, dijo, prefieres tener la razón que ser mi mamá. Siempre dijiste que la familia era lo más importante. Y lo creo, le respondí, pero lo que tú y Kent me han demostrado no es familia, es abuso, disfrazado de obligación. Yo merezco algo mejor. Entonces si se trata de dinero, ¿verdad? Soltó de repente. ¿Nos estás castigando con el dinero porque te dolió lo que escuchaste? No, Laurel, no es castigo, son consecuencias, tal vez, por primera vez en tu vida adulta. Lo que haces conmigo tiene consecuencias reales. El dinero solo es la parte más visible. Kent dice que siempre has sido manipuladora, me lanzó, como último intento, que usas la culpa para controlarme. Me reí, de verdad, qué irónico. ¿Eso lo dice el hombre que me convenció de firmar préstamos para una casa que ni podía pagar? Sería chistoso si no fuera tan triste. Entonces ya, ¿así termina? ¿Borras 30 años de ser mi mamá por algo que oíste? No lo borro, Laurel, lo transformo. Sigo siendo tu madre. Todavía quiero a la niña que fuiste, y a la mujer que podría ser, pero ya no voy a seguir en el papel que me diste, tu salvavidas económico, tu saco emocional. Si quieres una relación conmigo, tiene que empezar con la verdad, y eso incluye reconocer lo que dijiste ese día. ¿Y si me disculpo? Si te digo que siento que hayas escuchado eso, ¿me vuelves a ayudar con lo de la casa? Ahí estaba. Todavía no podía separar nuestro vínculo del dinero. Para ella, una disculpa era un trato, no un intento por sanar. Adiós, Laurel, le dije con voz tranquila. Cuando estés lista para hablar de nosotros sin mencionar dinero, ya sabes dónde encontrarme. Colgué antes de que dijera más. No sentí victoria, tampoco tristeza. Sentí algo más, paz. Por fin había dicho mi verdad sin miedo a que me dejaran, porque ya me habían dejado, en todo lo que de verdad importa. Afuera, la primavera había llegado sin que me diera cuenta. El arce que Harold plantó estaba echando brotes, verdes y nuevos, buscando el sol. Pronto daría sombra al jardín que el verano pasado había descuidado, muy ocupada tratando de salvar una relación que solo vivía en mi cabeza. Este año volvería a plantar tomates. Quizás probaría algo nuevo, arándanos, o esos espárragos raros que Feta me había animado a intentar. Plantas que tardan años en echar raíz, pero que luego duran décadas. A mis 78.
Todavía tenía tiempo de hacer crecer algo verdadero. 6 semanas después, celebré mi cumpleaños en el jardín de mi casa en Millbrook. Nada ostentoso como siempre quería Laurel. Deberías rentar el club de campo. Mamá, hazlo en grande, me decía. Pero esta vez fue algo sencillo, algo que sí se parecía a mí. Feta llegó con su famosa ensalada de papa. Harriet, con su cabello rojo fuego que se veía desde la esquina. Mi grupo del bridge, mi club de lectura, las mujeres con las que ayudaba en la biblioteca, gente que siempre estuvo ahí, pero que había dejado en segundo plano por enfocarme en quienes menos me valoraban. Y también llegó Zoe. Después de nuestra plática, eligió honestidad en lugar de años de lealtad con Laurel. Me pidió que no viniera, admitió, mientras poníamos los sándwiches de pepino en las charolas antiguas de mi mamá. Dijo que venir era traicionarla. Y aún así viniste, le dije. Aquí estoy, asintió, porque la lealtad tiene límites, sobre todo cuando te piden que ignores la crueldad. Comimos pastel de zanahoria. No era la receta que le dejé a Laurel en la cocina. Era una nueva que yo misma inventé, con jengibre, ralladura de naranja y un toque de cardamomo. Lo serví con mi vajilla buena, esa que había guardado por años, para ocasiones especiales, que nunca parecían lo bastante importantes como para usarla. Harriet levantó su copa mientras la luz del atardecer pintaba el jardín de dorado. Por Birdie, dijo, que a sus 79 años tiene más valor que mucha gente a la mitad de su edad. Y por los nuevos comienzos, agregó Zeta, y por aprender a reconocer lo que vales. Volteé a ver a mi alrededor. Había caras que conocía desde hace décadas, y otras más nuevas en mi vida, pero todas estaban ahí por elección. Era una familia elegida, de verdad, basada en cariño y respeto, no en obligación. Los mensajes de Laurel seguían llegando, no tan seguidos, pero igual de calculadores. Mamá, la hipoteca está pidiendo respuestas, y el coche de Kent necesita arreglos que ahorita no podemos pagar. No entiendo por qué nos castigas por un comentario fuera de lugar. No le contesté. Hay cosas que uno solo aprende viviéndolas, y Laurel apenas iba entendiendo las consecuencias de sus actos. En vez de eso, me enfoqué en reconstruir mi vida, esa que dejé en pausa esperando la aprobación de mi hija. Volví a la junta de la biblioteca que había dejado cuando ella me dijo que me quitaba tiempo de la familia. Me inscribí en clases de acuarela en el centro comunitario, algo que siempre quise hacer desde que murió Harold, pero nunca me había dado tiempo. Y lo más importante, empecé a ser voluntaria en el refugio de mujeres de Millbrook 3 tardes por semana. Muchas de las mujeres que llegaban ahí eran de la edad de Laurel. Estaban intentando rehacer su vida después de relaciones que las habían hecho más pequeñas en vez de ayudarlas a crecer. Les ayudaba con sus currículums, practicábamos entrevistas, y muchas veces solo las escuchaba mientras trataban de entender cómo terminaron en situaciones que nunca imaginaron. Usted no es como los otros voluntarios, me dijo una chica mientras llenábamos solicitudes de empleo. ¿Cómo le hace para entender cómo alguien puede quererte y lastimarte al mismo tiempo? Porque ya pasé por algo parecido, le respondí. En sus historias de control y manipulación, vi reflejos de lo que yo también viví. No era igual, pero sí similar. Cuando la directora del refugio se enteró de que había cambiado mi testamento para dejar una parte al refugio, me invitó a comer. Es un regalo muy generoso, Birdie, me dijo. ¿Puedo preguntar por qué? Le conté sobre Laurel, sobre lo que escuché aquel día, y de cómo me di cuenta de cuánto me habían usado. ¿Entonces es para castigar a tu hija? Me preguntó con respeto. No te juzgo, solo quiero entender. No, le dije después de pensarlo bien, es para honrar lo que de verdad importa. Estas mujeres están haciendo el trabajo duro de reconstruirse con dignidad. Mi dinero debería servir para apoyar esa fuerza, no para premiar los caprichos de alguien que siempre ha sentido que se lo merece todo. Para el otoño, ya tenía una rutina que se sentía nueva, pero también muy mía, como volver a una versión de mí que había dejado guardada por años. Planté los arbustos de arándanos que me recomendó Zeta y me uní a un grupo de caminatas para adultos mayores. Cada semana explorábamos senderos cercanos. Laurel me mandó una tarjeta de cumpleaños comprada en una tienda, con un mensaje genérico y una tarjeta de regalo de un restaurante en cadena. Nada personal, ni una palabra sobre la última conversación que tuvimos. Le mandé un mensaje educado de agradecimiento, y mantuve el límite que ya había dejado bien claro. Trato cordial, pero sin ceder. Las consecuencias económicas para Laurel y Kent seguían apareciendo. Por Marta, con quien ahora me tomo un café cada mes, supe que se mudaron a una casa más chica. Ya no pudieron seguir pagando el tutor sin mi ayuda, así que Kent tuvo que agarrar un segundo trabajo. Laurel empezó a vender casas, algo que antes decía que era
Poca cosa, para su nivel de estudios. No me alegré por sus dificultades, pero entendí que las necesitaban. Por años los protegí de las consecuencias de sus decisiones. Ahora, la realidad les daba lo que mi amor les había evitado, una oportunidad para crecer a través de los retos. En noviembre, justo cuando cayó la primera nevada y cubrió mi árbol de maple, Zoe me llamó con una noticia: Laurel estaba embarazada. Tiene como 3 meses, me dijo. Pensé que debería saberlo. Me quedé días pensando en eso, con los sentimientos todos revueltos. Un nieto, algo que siempre quise, pero que dejé de esperar cuando Laurel se fue acercando a los 50. Una nueva vida, fuera de nuestras complicaciones. Algo nuevo naciendo mientras otras cosas se van acomodando de nuevo. Después de pensarlo mucho, le mandé una tarjeta, no un mensaje ni un correo, una tarjeta de verdad, en papel bonito. Solo escribí: supe lo de tu embarazo, un hijo lo cambia todo, a veces con su presencia, a veces con su ausencia. Te deseo la sabiduría para valorar lo que de verdad importa. Si algún día quieres hablar de tener una relación basada en el respeto y no en el dinero, aquí estoy. Con cariño. No me contestó, pero no esperaba que lo hiciera. Hay semillas que tardan en crecer, si es que crecen. 6 meses después de aquel viaje lluvioso a Connecticut, estaba en mi cocina haciendo la lista del súper para la cena de Acción de Gracias. Invité a Zeta, a Harriet y a varios nuevos amigos del refugio y del grupo de caminatas, gente que se volvió mi familia en esta etapa nueva de mi vida. Sonó el teléfono con un número que no conocía. Estuve a punto de dejar que se fuera al buzón de voz, pero la curiosidad me ganó. Hola, contesté. Señora Matt, soy la doctora Leland del Hospital Hartford Memorial. Su hija Laurel está aquí, me pidió que la llamara. Sentí como me dio un vuelco el corazón. ¿Está bien? Está estable. Tuvo un sangrado y se preocupó por el embarazo. Le hicimos pruebas y todo parece ir bien, pero la vamos a dejar esta noche en observación. Su esposo está fuera por trabajo y ella preguntó si podíamos llamarle a usted. Gracias por avisarme, le dije, ya mentalmente viendo cuánto tiempo me tomaría llegar a Hartford. La doctora hizo una pausa, luego me dijo en un tono más suave. Ella también preguntó si usted vendría. Me pidió que le dijera que lo siente, pero solo si usted dijo en serio lo que escribió en la tarjeta. Cerré los ojos por un momento, y luego le dije: por favor, dígale que llegaré en 3 horas. Ese viaje a Hartford no fue como el de hace 6 meses. No había lluvia, ni pastel, ni emoción ni miedo, solo el cielo claro de noviembre y el sonido del coche en la carretera. Me dirigía a una conversación para la que llevaba 6 meses, y 30 años preparándome. Laurel se veía pequeña en la cama del hospital. Tenía la mano puesta sobre su pancita. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. No eran las lágrimas manipuladoras a las que ya estaba acostumbrada. Eran diferentes, eran reales. ¿Viniste?, me dijo, bajito. Tú preguntaste, le dije, mientras me sentaba en la silla junto a su cama. Nos quedamos en silencio un momento. El pitido de los monitores y los ruidos del hospital llenaban el espacio entre nosotras. He estado yendo con una terapeuta, dijo al fin, desde que se cayó todo lo de la casa de la playa. Al principio solo era para manejar el estrés, pero... miró sus manos. Se volvió algo más. Esperé, dándole su tiempo para seguir. Me hizo preguntas que nunca nadie me había hecho, como por qué me molestaban tanto tus llamadas, por qué sentía que tenía que estar contigo por compromiso y no por cariño, porque podía decir cosas tan feas sobre alguien que solo me mostró amor. Laurel levantó la cara y me vio directo a los ojos. No tenía buenas respuestas. ¿Y ahora?, le pregunté suavecito. Ahora creo que te he estado castigando por años, por quedarte sola después de que murió papá, por necesitarme justo cuando yo quería estar libre, por representar una vida simple, mientras yo me mataba tratando de tener algo grande. Su voz se quebró. Por quererme sin condiciones, cuando yo ni siquiera sabía cómo quererme a mí misma. No fue una reconciliación completa. Esas cosas no pasan de la noche a la mañana. Llevan años, pero fue un comienzo, como una semillita que empieza a romper la tierra dura. Sobre lo del dinero, continuó, después de dejar la casa de la playa, tuvimos que mudarnos a algo más chico. Ken tuvo que agarrar otro trabajo. Ha sido difícil, muy difícil, pero mi terapeuta soltó una risita entre lágrimas. Dice que fue lo mejor que nos pudo pasar, que estábamos construyendo una vida de apariencias, no de verdad. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Creo que tiene razón, y creo que tú lo supiste desde el principio. Laurel me tomó la mano con cuidado. No te pido dinero, mamá,
ni promesas, ni cosas materiales. Solo quiero intentar construir algo real contigo, antes de que nazca este bebé. Le apreté la mano, sintiendo su calor en la mía. Yo también quiero eso, le dije. Ese día no resolvimos todo en el hospital. La sanación no es algo que pasa en un momento. Es un proceso con pasos hacia adelante y hacia atrás. En los meses siguientes hicimos nuevos hábitos, cafés cada semana donde estaba prohibido hablar de dinero, cenas de vez en cuando donde hablábamos de verdad, no solo de cosas por encimita. A Kent le costó más adaptarse, su encanto ya no servía cuando no podía sacarle algo a cambio, pero se esforzaba, aunque fuera por Laurel, y por el bebé que venía en camino. Yo, por mi parte, seguí con la vida que construí cuando nos distanciamos. El refugio de mujeres siguió en mi testamento, aunque también puse un fondo para la educación de mi nieto. Mis amistades se volvieron más profundas. Los arbustos de arándanos que planté ya tenían raíces. Seguí pintando acuarelas, saliendo a caminar por los senderos y cocinando nuevas recetas, hechas totalmente por mí. Habrá quien diga que lo que hice fue venganza, yo prefiero llamarlo consecuencias. A los 79 años, por fin entendí que el amor sin respeto no es amor de verdad, y que, a veces, lo más amable que puedes hacer por ti y por los demás, es dejar de aparentar. Ahora la lluvia me parece diferente, ya no la veo como una tormenta que hay que aguantar, sino como una señal de que, aunque algo sea difícil, tarde o temprano pasa, y cuando pasa, todo queda limpio, listo para lo que sigue. El pastel de zanahoria que hago últimamente tiene menos azúcar y más especias. Tal vez como yo, tal vez como la verdad, esa que al final nos liberó a todos. Esta mañana, mientras preparaba la masa para una receta nueva, mi celular se iluminó con un mensaje de Laurel. Era una imagen de ultrasonido, en blanco y negro, con un mensaje cortito: tu nieta, tiene tu nariz. Toqué la pantalla con cuidado, viendo esa ventanita hacia un futuro que pensé que no iba a alcanzar a ver. Luego regresé a la cocina, a seguir horneando, usando ingredientes frescos y creando algo que nunca había existido antes. Igualito a la vida que estoy construyendo a los 79, una conversación sincera a la vez, un límite claro a la vez, una decisión a la vez. Sonó el horno, era hora de sacar el pastel, era hora de seguir con la vida, con los ojos bien abiertos, el corazón con cuidado, pero ya no cerrado. Es momento de aceptar que no todos los caminos empiezan con un viaje largo bajo la lluvia. A veces, todo empieza con tener el valor de decir: ya basta, valgo más que esto, y todos lo valemos. ¿Tú a qué edad aprendiste a ponerte primero antes que lo que otros esperaban de ti? Nunca es tarde para poner límites y empezar otra vez. Tengas 29, 59 o 79, el camino de Birdie nos recuerda que quererte a ti mismo no es egoísmo, es necesario. Comparte esta historia si alguna vez tuviste que alejarte para reencontrarte, y sigue leyendo para descubrir más historias de fuerza, cambios y el valor silencioso que se necesita para empezar de nuevo. Recuerda, nunca eres demasiado grande para probar una nueva receta, para tu vida.